Hola, Hola, ¿qué tal? bienvenidos. Están ingresando de a poco. Hoy arrancamos directo desde Zoom, así que tenemos más personas acá para saludarnos. Algunas cámaras abiertas. Esto va a ir variando de acuerdo a Nosotros, bueno, ya estamos todos medios acostumbrados a esto de los Zoom, así que en cuanto vean que la señal baja un poco, vamos apagando cámaras, así se puede ver la presentación de Marcelo. Bueno, les cuento y les doy la bienvenida a esta segunda clase de diseño de evaluación y aprendizaje visible. Les voy a presentar a Marcelo porque hay mucha gente que la clase anterior no se pudo conectar o tal vez si no pudo ver el video. Les presento a nuestro disertante de hoy, es el magíster Marcelo Juliandolo, es especialista en educación con orientación en gestión educativa y diplomado en educación docente, profesor universitario de psicología social, con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión y evaluación educativa. Ha sido secretario de Gestión y Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, director general de Educación Superior, director de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y responsable de capacitación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Participó en la coordinación, el diseño y la implementación de proyectos educativos pertenecientes al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Tecnológica Nacional, entre otras instituciones. Como docente ejerció en diversos profesorados y en universidades nacionales. Ha publicado múltiples artículos referidos a la capacitación y formación docente y equipos técnicos. Bienvenido Marcelo, bienvenidos a todos. Los dejamos para esta segunda clase, como les decía, y vamos a reflexionar sobre herramientas áulicas de evaluación. Muchas gracias, Melina, por la presentación. Gracias, Gabriela, por la invitación. Eh, a ver, hay muchos y muchas que no estuvieron el viernes pasado, o como para ver si retomo o directamente no retomo la clase anterior. Acá ya hay algunos que están diciendo que no estuvieron. Por el chat yo te voy diciendo. Y hay algunos que no, que se la perdieron, entre el problema técnico que tuvimos. Buenísimo. Así que si Entonces, ¿se querés ve hacer ahí la una breve... pantalla? Sí, se ve perfecto, Marcelo. Vale. A ver, vamos a hacer un repaso rápido de lo anterior antes de entrar directamente a lo que tiene que ver con el título de la presentación de hoy, que habla de reflexiones sobre herramientas áulicas de evaluación. Me gustó la palabra reflexiones, porque como recién hablábamos un ratito antes con Gabriela y con Melina, la verdad que herramientas áulicas de evaluación hay miles y miles de lugares y sitios donde se pueden encontrar directamente los instrumentos. Después les vamos a pasar links como para que ustedes puedan indagar, pero hay un montón de páginas que refieren a rúbricas, a listas de cotejo, bueno, infinidad de instrumentos, pero sí me parece importante cómo pensarnos trabajar en el aula con esos instrumentos, ¿no? Me parece mucho más rico que directamente pensar la lógica instrumental, si se quiere. Vamos a ver. Ahí. La vez pasada decíamos que la evaluación no es solamente una estrategia, no es solo un acto pedagógico. La evaluación es un posicionamiento interno, desde dónde miro al otro y cuál es la medida de la mirada del otro. Básicamente, esto lo plantea con mucha sabiduría Santos Guerra, que es uno de los pensadores sobre evaluación educativa, pero él lo que nos va a decir es que antes que nada la evaluación es un posicionamiento interno. Y yo le agregaría, es un posicionamiento interno porque es el acto pedagógico que refiere más a nuestros lugares más primarios en la infancia.
¿Qué quiero decir? ¿Cómo fuimos mirados? ¿Cómo fuimos incentivados? ¿Cómo fuimos juzgados de alguna manera o evaluados por nuestros padres? Y la verdad que eso nos remite a que de esa misma manera, como fuimos mirados y como fuimos evaluados, algo de eso va a pertenecer también a cómo nosotros estamos mirando o evaluamos a los demás. Y me parece que es interesante pensar y reflexionar acerca de cómo fuimos mirados para que nuestras prácticas evaluativas no estén teñidas tanto de aquello por lo que nosotros transitamos en nuestras infancias, ¿no? En un mundo convulsionado por los cambios, también la cuestión metodológica ha entrado en crisis, dice Esther Díaz, para mí una de las epistemólogas más interesantes que tenemos en nuestro país, de la Universidad de Lanús. Ella lo que va a plantear es que no se trata de cambiar de metodología, ¿eh? O sea, no es que porque hoy estamos en un tiempo contemporáneo distinto al que nosotros fuimos formados, basta con traer nuevos métodos, digamos. No es que antes evaluábamos de manera certificativa y ahora vamos a pasar a evaluar de manera formativa, y que eso ya solo va a mejorar nuestras prácticas en evaluación. En realidad lo que dice Esther Díaz es, ojo, porque podemos trabajar con un pizarrón inteligente de la misma manera que trabajábamos con el pizarrón verde y la tiza. ¿Por qué? Porque no hicimos reflexiones acerca de cómo encarar hoy esos pibes y pibas que llegan a nuestras escuelas desde otro lugar, que no es el mismo con el cual nosotros llegamos a esas escuelas, ¿no? Esto lo trabaja, si quieren indagar sobre este tema, la que trabaja mucho esto es Hannah Arendt. Ella piensa muy bien este tema de la historia y de estos estudiantes o estos jóvenes que llegan a nosotros desde otro lugar absolutamente distinto al que nosotros llegamos a la escuela, ¿no? Entonces, si no hacemos esa primera revisión, podemos caer en la repetición y no en la transformación o en la educación, ¿no? De la linealidad a la complejidad. Nosotros fuimos formados linealmente. ¿Qué significa esto? Para nosotros era entrar a la escuela, después de la escuela un trabajo, después de un trabajo casarnos, tener hijos, después pensar en otras posibilidades de la casita de fin de semana, etc. Pero teníamos todo absolutamente armado con una lógica más lineal, ¿no? Hoy entendemos que esos estudiantes que llegan a nuestras escuelas, ya sean en el nivel inicial hasta el nivel universitario, no tienen una lógica tan asociada al progreso como la teníamos nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir transmitiendo categorías, tanto didácticas, pedagógicas, en evaluación, por ejemplo, de manera lineal, cuando en realidad estos estudiantes vienen a nosotros con otras preguntas que no tienen nada que ver con esa lógica progresiva? De tanta linealidad, emulamos la evaluación educativa a calidad educativa. Y acá me parece que es interesante una primera negación de la palabra calidad, vamos a decirlo así. Hace muchos años, creo que desde la década de los 90 hasta casi ahora, la noción de calidad en educación se instala, pero desde un lugar no educativo, no pedagógico. La calidad, la noción de calidad, viene de las evaluaciones de la ISO 9000, ISO 9001, ISO 9010, que son las herramientas de calidad que tienen las empresas para ver en su línea de producción en qué momento esos productos alcanzan un determinado estándar, y ese estándar se denomina que si cumplió con todos los estándares a lo largo de la línea de producción, eso se denomina que el producto salió con calidad. Un zapato que entra cuero y termina zapato, se van haciendo distintos estándares de calidad hasta que termina zapato y dice, este zapato tiene calidad.
No sé en qué momento, bueno, sí sé, pero digo, en qué momento nosotros empezamos a emular la palabra calidad con evaluación educativa, porque no podríamos nunca pensar a un estudiante o a un ser humano, un ser vivo, con lógicas de calidad. Fíjense lo que pasa cuando seguimos pensando la evaluación educativa, solo para traer un ejemplo, hay miles de estos, con categorías con las que nosotros fuimos formados o categorías lineales y no con categorías complejas. ¿Qué necesita un ser vivo para vivir? Escribe 3 elementos esenciales para mantenerse vivos. El niño o la niña escribe agüita, comida y amor. La maestra le tacha o el maestro le tacha a amor y le pone aire. Esto es una mirada y un posicionamiento sobre la evaluación educativa. ¿Qué quiero decir? Un pensamiento contemporáneo, hoy, tendríamos que decir, esto no está mal, esto está muy bien, es agüita, comida y amor y aire. La maestra o el maestro, en vez de tachar amor, tendría que haber puesto la I y agregarle el aire, si era su deseo de que aprenda que también se necesita aire para vivir. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros fuimos formados con las categorías del O. Y hoy entendemos que las categorías con las que llegan estos estudiantes a nosotros tienen que ver con las categorías del I. Ya no es, como dije la vez pasada, el viernes pasado, 4x4 ya no solo es 16. Hoy 4x4 para esos pibes también es camioneta. Y no digo que renunciemos al 16. Digo que digamos que 4x4 es 16, pero también para estos pibes puede ser camioneta. Y entonces, ¿cómo nos posicionamos? ¿Qué hacemos ahora, ya que nos tomamos conciencia de alguna manera de que fuimos formados con lógicas distintas a las que estos estudiantes vienen con sus preguntas absolutamente distintas a las que nosotros nos hacíamos? Entonces diría, devolver la estrategia pedagógica de evaluación todo su peso para la mejora de los aprendizajes. Y eso involucra a los docentes en primer plano. Vamos a ver a lo largo de este recorrido, después me encantaría tener un espacio de abrir preguntas y trabajar con lo que a ustedes les pasa, pero cuando nosotros fuimos formados, la evaluación era solo un atributo que aplicaba al docente. Hoy me parece que la mejor evaluación es la que lo involucra. ¿Y lo involucra cómo? Bueno, en las distintas instancias de aplicación de evaluación, ese docente tiene que sentirse de alguna manera cuestionado por la respuesta de sus estudiantes. Una primera cosa que podríamos decir es algo del orden de lo novedoso. No es solamente que ese estudiante se equivocó o no se equivocó, o aprendió o no aprendió, sino que según esas respuestas de esos estudiantes, debe involucrarnos de una manera que nos permita a nosotros revisar nuestras propias prácticas. Volver los conocimientos a la realidad. También decíamos la semana pasada que el primer sentido por el cual se evalúa es que aquellos conocimientos disciplinares, física, matemática, geografía, lengua, que están todos cortados disciplinarmente para que puedan ser aprendidos, no tiene otro fin más que ese. O sea, la modernidad lo que hizo fue separar en cajitas los conocimientos para que los podamos aprender y aprender con H también, ¿no? Ahora, en la realidad, la física, la matemática, la lengua, está absolutamente junta, no está separada en cajitas. La evaluación es, por excelencia, la estrategia pedagógica que permite, o que debería permitir, juntar a esas disciplinas que se dan por separado en el contexto real de cada estudiante.
La semana pasada, no lo voy a hacer ahora porque no nos va a dar el tiempo para todo lo que tenemos, pero les mostraba preguntas sobre las pruebas PISA que se toman a los estudiantes de 15 años, que este año también se van a tomar, o el año que viene, pero ya vi que estaban en el Ministerio de Educación haciendo las capacitaciones para tomarla. Esas pruebas, que son internacionales y después ubican a los países en un determinado ranking, tienen como característica que todos sus ítems, a ningún pibe le van a preguntar, dame la definición de regla de 3 simple, por ejemplo. Le van a dar una escena de la realidad. Y le van a decir, un avión, se tira un paracaidista, cuánto tarda en llegar al piso, hay tantos kilómetros de viento por hora, bueno. Y él tiene que inferir de que ahí va una regla de 3 simple. Nuestros estudiantes en Argentina tenemos el 70% de estudiantes que devuelven la prueba sin terminarla porque no entienden esa lógica. Ahora, si se para un docente de matemática al lado y le dice, che, mirá que esta pregunta del avión y del paracaidista se resuelve con una regla de 3 simple, el estudiante agarra, pone en los lugares donde tiene que poner los números y la resuelve. Entonces no es un problema de que no tiene la capacidad nuestro estudiante de resolver ese problema. Nunca la evaluación le permitió volver los conocimientos separados a la realidad del contexto. Hoy tenemos un montón de definiciones y de cuestiones en relación a esto. Bueno, hoy cómo se evalúa, y deberíamos evaluar colaborativamente versus la evaluación radial. La evaluación radial es la del docente y el estudiante. El docente y el estudiante. Fíjense qué significativo. Durante toda nuestra vida docente estamos frente a grupos. Sin embargo, la evaluación siempre, por lo general, es relacionada con sujetos individuales, no con grupos. ¿No les parece significativo que no hayamos aprendido en nuestros institutos de formación docente que se puede evaluar grupalmente, que se pueden trabajar evaluaciones colaborativas entre pares, que se puede pensar procesos evaluatorios en subgrupos? Sin embargo, toda la vida delante de grupos y toda la vida pensamos la educación en función de sujetos individuales. Evaluación de procesos versus evaluación final. Esta es la famosa frase de la evaluación tiene que ser una filmación y no una foto. Y la retroalimentación versus la calificación. Ustedes me van a decir, bueno, pero a mí me exigen calificar. Y está muy bien, no pasa por calificar o no calificar. El problema es cuando solo la evaluación es calificativa. Docente cartógrafo que guía, evalúa continuamente, le devuelve al alumno cómo y dónde está posicionado, hacia dónde tiene que ir y le da recomendaciones para su itinerario. El acto de evaluar rectifica el camino, tiene una mirada del proceso y se vuelve una oportunidad de reflexión continua entre evaluado y evaluador. Acá quiero hacer un paréntesis que es el que me interesa compartir. Si cuando estamos evaluando, lo que vuelve de esos estudiantes hacia nosotros no nos cuestiona nuestra forma de haber dado esos ejes temáticos, entonces esa no es una evaluación. Eso es una medición del estudiante, pero no es evaluación. Para que sea evaluación en tiempo presente, desde algún lugar necesitamos que nos cuestione como docentes. ¿Se recuerdan esos docentes que alguna vez tuvimos? Yo por lo menos tuve, y los conocí como colegas también, que dicen, en mi aula no aprueba ninguno, o casi nadie. Tienen que ir al final y después en el final vemos, pero casi nadie aprueba. La pregunta sería, si casi nadie aprueba, digo, ¿qué sos vos como docente? Es porque nadie aprendió. Digo, ¿no? Entonces,
¿Qué se juega ahí? Se juega una relación de poder, no tiene nada que ver con el aprendizaje. Evaluación, propiciar ser más entrenador que jurado. Esta es una noción de Ravela que a mí me interesa. Ravela es uno de los grandes pensadores de la evaluación educativa. Yo hice una diplomatura de evaluación docente con él muy interesante. Y además como persona, es un tipo maravilloso. Él habla de propiciar ser más entrenador que jurado y hace esta diferencia entre el entrenador cuando ve a su pupila hacer los ejercicios, por ejemplo, en un deporte olímpico, está mirando qué cosas tiene que trabajar para corregir. El jurado está pensando qué nota le va a poner a esa actividad que está haciendo esa deportista olímpica. Ravela dice, nosotros tenemos que tener la mirada del entrenador, no la del jurado. El entrenador es aquel que está todo el tiempo viendo de qué manera tiene que mejorar eso que está viendo en esos estudiantes. Le dije recién, mirar más la película que la foto, de la evaluación de los aprendizajes a la evaluación para los aprendizajes. Esto me parece sustancial. No evalúo los aprendizajes en sí mismos, sino que evalúo para que sigan aprendiendo. Y entender la evaluación como una reflexión sobre nuestras prácticas. Esto es lo que le decía antes y voy a insistir un poquito más en eso. Pedían herramientas, instrumentos. Bueno, ¿saben qué? Si tenemos que hacer una charla sobre herramientas o instrumentos, primero tendríamos que hablar de evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación certificativa, evaluación sistémica, multidireccional, confirmativa, centrada, sumativa, prosexual, interactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía Esther Díaz hace un rato. No es un cambio de método, es un posicionamiento interno hacia la mirada que tenemos sobre nuestros estudiantes. Y después, todas estas que vemos acá, que algunas ni conocemos, yo les podría preguntar a ustedes qué significa la multidireccional, y no sé si habría muchos en esta aula, porque me incluyo, no porque le diga a ustedes, que podrían responder sobre qué es esto de evaluación multidireccional. No implica que alguna de estas sea mucho mejor que las otras. Sí, claramente vamos a usar más la formativa que la certificativa en este momento histórico. Pero como les decía antes, podemos usar la formativa de la misma manera que usamos la certificativa y eso no cambió absolutamente nada. Vamos a ver dos estrategias interesantes de todas esas líneas que vimos recién, que me parece que sí tenemos que empezar a tener en cuenta para nuestras aulas. Una es el portfolio y la otra es las rúbricas. En principio lo que hay que decir es que el portfolio es una estrategia pedagógica, como toda evaluación, que tiene más que ver con incluir en el mismo proceso educativo varias instancias de evaluación y no solo una. ¿Qué significa esto? Uno podría evaluar con una prueba calificativa, una prueba oral, un documento de trabajo práctico, una presentación en el aula delante de los compañeros, una elaboración grupal, y que todo eso sea de alguna manera recogido por cada uno de los estudiantes y tomando como una evidencia de ese proceso que se llevó adelante. ¿Por qué la estrategia portfolio es interesante? En principio porque toma varias dimensiones y capacidades de esos estudiantes que estamos de alguna manera evaluando, y porque también cuando uno hace síntesis de todos los trabajos de todos los estudiantes,
puede darse cuenta en qué lugares como docentes no estuvimos a la altura de estar enseñando lo que queríamos enseñar. Si todos esos estudiantes en un determinado trabajo de este portfolio, todos qué cosas no hicimos nosotros para que nadie lo entienda. El portfolio me parece que es una instancia que además permite la reflexión final con nuestros estudiantes y hacer metacognición. Uno podría pedirle al estudiante, claro, estamos hablando de primaria en adelante, ahora vamos a ver también de inicial, pero podríamos pedirle que traiga todos esos trabajitos y ponernos a reflexionar en conjunto sobre esos trabajos que presentó el estudiante. Algo sobre la metacognición que dije el viernes pasado y que me parece súper importante plantearlo. La metacognición es siempre en diálogo con el docente. No es que lo mandamos al estudiante a reflexionar con lo que hizo. Lo mandamos a reflexionar con lo que hizo, pero con nosotros dialogando. Porque justamente la metacognición es que los contenidos que uno tiene y que no están apareciendo en ese diálogo, puedan ser incorporados en ese momento. Entonces la metacognición lo que busca es que en esa reflexión mutua, ¿sobre qué? Sobre la realidad, ¿no? Piensen siempre en la frase de Paulo Freire. ¿Qué es educar? Educar para Paulo Freire era un diálogo entre educador y educando mediatizado por el mundo. Entonces, en esa reflexión, nosotros vamos a ir sumándole aquellas cuestiones desde lo conceptual que no fueron apareciendo en ese diálogo con ese estudiante. Por eso es tan rica la metacognición a la hora de hacer evaluaciones. Un portfolio, esta es una estructura posible, después lo van a ver ustedes, este PPT, este Prezi lo van a tener. Es una de las estructuras posibles. Yo soy partidario de que cada docente diseñe su estructura de portfolio y diseñe sus estrategias de evaluación, que no corten y peguen instrumentos que consiguen en otros lados, sino que traten de diseñarlos personalmente. Así como Inés Dussel, claramente una de las pedagogas más brillantes que tenemos también en nuestro país, que ahora está viviendo en México, ella va a decir, así como a la hora de elegir en lo curricular, los docentes tenemos la libertad de hacerlo y debemos hacerlo, porque nadie que dice que da todo el programa lo da, lo mismo es en evaluación educativa. Tenemos la libertad de elegir de qué manera nosotros construimos esos instrumentos y herramientas para poder evaluar en función también de las capacidades y habilidades que sentimos que tenemos como docentes. Rúbricas. Se define la rúbrica como un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño. Bueno, lo que les decía antes, después les voy a pasar, pero hay lugares donde van a encontrar rúbricas de todo tipo, de todo color y de todas formas, para ver cómo se hacen, de qué manera. Digo, por eso no me parece tan necesario que hagamos tanto hincapié en esto, pero me parece que sí, es una buena forma de trabajar algunos aspectos de los aprendizajes de los estudiantes. Y ¿saben qué? La rúbrica no es un instrumento de evaluación. Se cree que es un instrumento de evaluación, pero la rúbrica no tiene nada que ver, es un descriptor. Uno puede ponerle nota a las rúbricas en la calificación que hace, que ahora la vamos a ver, pero en realidad la rúbrica no está pensada como un instrumento de calificación de estudiantes. Está pensado para que los estudiantes, los docentes y hay experiencias que lo corroboran, los padres entiendan en qué momento de ese proceso están sus estudiantes o sus hijos, digamos, ¿no? Y los propios estudiantes.
transparentan las expectativas, es lo que le decía antes. La rúbrica te permite de alguna manera saber en qué lugar estás de ese aprendizaje. Dar información sobre las dimensiones en las que cada objeto evaluado es adecuado. La rúbrica se usa mucho hoy en nivel inicial, ¿no? Porque no solo clarifica mucho a la perspectiva del maestro o de la maestra, sino que ayuda mucho a los padres a entender cuál fue la mirada del docente sobre sus hijos. No es lo mismo que te digan, tu hijo es participativo, en un informe, que te den la rúbrica de lo que para vos es participación. Es muy diferente, porque si yo recibo y dice, mi hijo es participativo, qué bien, qué lindo, es participativo. Y resulta que en casa no dice una palabra. ¿Por qué en la escuela es participativo y acá no? ¿No? Lo deben haber escuchado muchas veces. Bueno, lo que quiero decir es justamente lo que explicita la rúbrica, es esa mirada de proceso y de qué entiende, por ejemplo, un docente por participación. Son fáciles de usar y de explicar, pero son muy difíciles de hacer. Y ahora vamos a ver por qué. Las rúbricas tienen este cuadro, digamos, de doble entrada, donde aparecen en la fila izquierda los criterios a evaluar, lo que importa de un proyecto o de una tarea. Supónganse que yo pongo participación. Y niveles de calidad. Entonces, en este lugar voy a poner nivel bajo, no hay que usar, pero supónganse para no tardar en buscar ejemplos, bajo, medio, alto, etcétera, siempre impar, arriba. Lo que uno tiene que buscar en este descriptor es que sea un proceso, y ese proceso se le tiene que ir como de alguna manera ir agregando aspectos que puede ir realizando ese estudiante para que se pueda distinguir por qué mi hijo o mi hija está en determinado nivel. Miren ahora con algún ejemplo. Este es el nivel de calidad, digamos, de la galletita, para poner un ejemplo tonto. Textura, apariencia. Bueno, el aprendiz que dice, ¿la galletita está cruda o demasiado cocida? El novato que dice, la galletita está totalmente cocinada, pero es solo crocante o solo blandita. El competente, la galletita es crocante por fuera y blandita por dentro. Y el experto dice, la galletita es crocante por fuera, blandita por dentro, es húmeda y no es grasosa. ¿Ven cómo se va agregando los niveles de complejidad hasta llegar al nivel experto, digamos? El que prueba la galletita puede decir, no, mira, esta galletita todavía no está considerada galletita. ¿Por qué? Porque está en el nivel novato. Está totalmente cocinada, pero es solo crocante o solo blandita, digamos, ¿no? En la apariencia, lo mismo, la galletita está rota, quemada o cruda, no contiene chispas visibles. Y en el último va a decir, la galletita está totalmente dorada, mide 6 y 10 centímetros de diámetro, 4 chispitas visibles, es más gruesa que el centro y estéticamente agradable. Imagínense si yo esta misma rúbrica la tengo en participación, y cuando entregamos los boletines, entrego la rúbrica de participación a los papás, y aparece que es competente, ¿no?, en participación. Bueno, yo como papá voy a ver qué le falta a mi hijo para llegar a ser participativo del todo. O qué no hizo para alcanzar lo mejor de su participación, digamos. Yo sé que expone más al docente, pero de alguna manera también el estudiante puede reconocer, en nivel inicial no, pero en los otros niveles puede reconocer en qué lugar está y por qué no alcanzó. Les cuento una experiencia interesante. En una escuela en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, empezaron, después de trabajar con rúbricas durante mucho tiempo, la escuela primaria e inicial, empezaron a mandar las rúbricas con los boletines. Cada vez que se entregaba el boletín o el informe a los padres. Cuando la directora me dijo, ¿te parece? Le digo, mirá,
si estás dispuesta a dar los debates que tenés que dar, me parece que está muy bien, pero bueno, sabé que abrís a la comunidad a una reflexión. ¿Saben qué me refirió al cabo de meses de entregar las rúbricas con los boletines? Que ya los padres no iban a preguntarle todo el tiempo, ¿y por qué mi hijo tal cosa? ¿Y por qué tiene un 13 en no sé qué? ¿Y por qué no dice que hizo tal cosa o hizo tal otra? Porque los propios padres de alguna manera también empezaban a ver en qué lugar estaban sus hijos en relación a ese proceso de aprendizaje. De todas maneras, quiero decir, no es la panacea total, ¿eh? Es solo una herramienta más que nos ayuda a entender determinados procesos de aprendizaje. Ahora que hicimos ese pequeño repaso por las rúbricas, porque si no me iban a retar mucho, me interesa hablar de la autoridad y la evaluación, ¿no? ¿Debemos calificar? Sí, hay que calificar. ¿Por qué? Porque el sistema lo exige así, porque realmente vivimos en un país donde su sistema es calificatorio. Así que está bien, así como respetamos a los NAPs nacionales para nuestros diseños curriculares, también debemos respetar las normas de evaluación. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que solo es la calificación lo que tenemos que hacer? No. El diseño curricular, los diseños curriculares de cada una de nuestras provincias tienen un montón de trabajos sobre formas de evaluación que no son solo la calificación. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que es un ejemplo abrumador. La resolución 93 del 2009 del Consejo Federal establece sistemas colegiados, por ejemplo, de evaluación en las escuelas secundarias. Y hace una renovación impresionante sobre la posibilidad de evaluar desde lugares más comunitarios e institucionales en las escuelas secundarias. ¿Saben qué? Todavía casi ni se aplica. Y es del 2009 la resolución 93. ¿Qué quiero decir? No es que falten normativas para implementar innovación en evaluación educativa, por ejemplo, sino que esas normativas de alguna manera no terminan de permear en nuestras aulas. Cuando digo de que calificar está bien, lo que digo también es que claramente esa nota tiene que ser nuestra nota, no solo la nota del estudiante. Tiene que ser la nota del docente. Y acá es lo que se introduce como novedad. La evaluación, en definitiva, como diálogo. Pero ¿por qué lo planteo en términos de autoridad? Porque así como hablamos de que nosotros, para nuestros padres y para nosotros, todos los que nacimos, bueno, yo no, pero muchas de las chicas y chicos que veo en esta aula nacieron en democracia, otros no nacimos en democracia, somos más grandes, pero todos nos formamos con determinados criterios de autoridad. Silvia Luchaski, otra de las pedagogas argentinas que tenemos con muy buen tino, ella va a decir que se han modificado tanto las nociones de autoridad que ya no son las mismas que nosotros vivíamos cuando estudiábamos. Para nosotros la maestra, el maestro, el docente o la docente eran verdaderamente autoridad. Y si uno de alguna manera se rebelaba contra esa autoridad, bueno, tenía sus consecuencias severas. Silvia va a decir, y trae este ejemplo, lo di la semana pasada, pero me parece interesante repetirlo por los que no estuvieron. Silvia va a decir, imagínense un niño o niña que está en una familia bien, de una familia de clase media, más o menos, y se aman,
padre y madre, el niño se siente respetado, querido, pero llega un punto que ese estudiante, ese papá de ese niño termina preso, por X motivos, porque en realidad el pibe no sabía, ni la mamá no sabía de dónde, cómo hacía la plata ese papá. Pasa el tiempo, la madre se pone en pareja con otra persona que no es ni amoroso, ni respetuoso, ni cariñoso, pero no va preso. Porque tiene un trabajo, pero ese papá es un papá más bien violento, que no lo trata bien a él. Silvia va a decir, imagínense ese estudiante o ese niño o niña va a primer grado y la maestra le dice, yo soy tu autoridad. Ese estudiante va a decir, ¿qué autoridad sos? ¿La de mi papá que me amaba, que era querible y ahora está preso? ¿O la autoridad de este papá que vive en casa pero que es violento y no está preso? Lo que va a decir Silvia con este ejemplo llevado al extremo es, ojo, porque estamos asistiendo a niveles de desubjetivación, y habla de esta manera, de nuestros estudiantes, que ya no podemos categorizar la autoridad como nosotros la vivimos. En ese punto, yo me atrevo a decir con grandes grupalistas contemporáneos que hoy la autoridad ya no debe estar puesta en el docente, y no me reten por decir lo que voy a decir. Hoy la autoridad tiene que estar puesta en la tarea. Tiene que ser lo que yo pongo en el centro de esa aula, que tiene que ser tan convocante que la autoridad yo la reciba, porque mi tarea, la que puse a rodar en esa aula, es absolutamente convocante. Y si esa tarea no es convocante y los pibes no respetan el encuadre, es porque yo tengo que modificar algo de esa tarea, no de mí como autoridad. En un determinado momento creíamos que con el encuadre rígido conteníamos a esos estudiantes para que aprendan. Entonces los pibes en un jardín de infantes se levantaban gritando y se levantaban, y la maestra cuanto más levantaba la voz, más los pibes se quedaban quietos. Hoy sabemos que ese levantar la voz dura 5 minutos. O sea, a los 5 minutos los pibes vuelven a levantarse y a querer hacer otra cosa y no estar ahí. Lo que está sucediendo es que en vez de modificar la tarea para que sea convocante para esos estudiantes, está apoyando su autoridad en los encuadres que está tratando de implantar. Lo mismo pasa con la evaluación educativa. Si la evaluación educativa es solo un encuadre para contener a esos estudiantes, no estamos educando, estamos encuadrando. Por eso, y en este punto, siguiendo a otro autor que me parece súper interesante, se llama Roberto Espósito y es un autor contemporáneo, trabaja mucho sobre comunidad educativa, sobre la noción de comunidad en general, más que comunidad educativa, y dice, tenemos que incorporar la debilidad a nuestras prácticas. ¿Y qué quiero decir cuando decimos que tenemos que incorporar la debilidad a nuestras prácticas? Reconociendo todo lo anterior, que venimos formados de una determinada manera, pero que los pibes que llegan a nuestras aulas vienen con otra lógica compleja y no lineal como la que nosotros fuimos formados. Si nosotros solamente apoyamos nuestras prácticas en la función docente, la función secretario, la función directivo, no estamos permitiéndonos empezar a entender con qué lógicas vienen esos estudiantes a nuestras aulas. Si no hay lugares de debilidad en nosotros como docentes, lo que van a decir estos autores, y sumo a otro autor contemporáneo que se llama Agamben, va a decir, no estamos presentes. Estamos repitiendo cosas que aprendimos de una determinada manera y que creemos que son las mejores. Ahora, fueron las mejores para nosotros. La pregunta es, ¿serán las mejores para estos estudiantes? Si no hay algo del orden de la debilidad y de la pregunta sobre nuestras propias prácticas, entonces no podremos estar presentes, van a decir.
y la educación es estar presente. Esto mismo plantea de alguna manera más intelectual, si se quiere, no lo puedo achicar. Silvia Luchaski. A ver. Así corro la barra, dice: nosotros sabemos que la escuela es un medio sin fines, el acontecer de unos encuentros que se dan siempre en presente y que por lo tanto hay que nombrarlos, pensarlos y habitarlos en la contingencia. En ese presente efímero y evanescente que queremos que sea nuestra única morada, y por eso tenemos que pavimentarlo con laboriosidad, reinventando un pasado que no tiene por qué ser el que dicen que fue, adivinando un futuro que tampoco tiene que ser el que nos dicen que será, sin sentirnos ni supervivientes de un pasado arrasado, ni pioneros de un futuro mentiroso que se nos impone. A ver, en palabras más sencillas, Luchaski lo que está diciendo es: la escuela siempre debería estar en presente. Y para que esté en presente, son las instituciones y los adultos, siguiendo a Mérier, que tienen que hacerse las preguntas. Si nuestras prácticas de evaluación son solo preguntas para los estudiantes, entonces nosotros mantenemos la rigidez del pasado. Si cuando construimos un instrumento también pensamos en preguntas que nos habiliten a reflexionar sobre lo que nosotros estamos enseñando y cómo los estamos enseñando, entonces esas prácticas de alguna manera se convierten más en prácticas presentes y no en repetición de el mero pasado. Bueno, acá me fui. Y vamos a cerrar, porque quiero que lo que quede de tiempo lo podamos trabajar con preguntas. Si la evaluación es la vedette de la educación, entonces no entendimos de qué se trata el aprendizaje. Santos Guerra va a decir, y miren que habla mucho de evaluación, él va a decir concretamente, a la vaca no engorda porque se la mida y se la pese todo el tiempo. La vaca engorda si le damos de comer. Entonces, por más que midamos, pesamos y hagamos todo lo que tengamos que hacer con la vaca todo el tiempo y todos los días, no va a engordar. Va a engordar si le damos de comer. Despejado esto, quizá podamos poner a la evaluación en su justa medida, y eso significa despojarla de todo su poder. De todo su poder me refiero a ese lugar no dialógico, no del poder intrínseco que tiene la herramienta o la estrategia pedagógica. En la medida que la evaluación conserve ese lugar de poder, no tendrá nada que ver con lo educativo y será apenas lo que nos tranquilice ante la amenaza constante de nuestros estudiantes. Es por esto que evaluación es mucho más que evaluar y definitivamente mucho menos que el lugar que actualmente ocupa. ¿Por qué pongo esto? Porque todavía, a pesar de todo lo que ya sabemos hoy en relación a la evaluación educativa, la evaluación, se sorprenderían ustedes, y voy a generalizar para que se entienda la idea, no porque todos hagan lo mismo, la evaluación sigue siendo un lugar de control y de poder para los docentes y no un lugar o una estrategia de aprendizaje igual que las otras estrategias de aprendizaje. Me parece que revisar a la luz de estas reflexiones, desde qué lugar nos posicionamos ante la evaluación, nos va a permitir pensar nuestras aulas con otra dinámica y con otras valoraciones. Nada, pero me gustaría que pregunten, que digan, que piensen, que compartamos reflexiones, digamos, ¿no? Marcelo, acá nos dice Joana, por favor, si es posible que nos otorguen algunos títulos de los especialistas, de los libros que nombra el disertante, porque es muy interesante.
Así que Vale. después si podés Después pasarnos eso. te hago un Sí, listadito y también te hago el listado de las páginas esas donde existen las rúbricas y los modelos. perfecto, bueno. Giselle dice que grato escucharlo y seguir aprendiendo. Bueno, estamos, gracias, profe, excelente todo, dice Florencia. Estamos abiertos a las dudas, si alguien tiene alguna duda o quiere contarnos alguna experiencia, está abierto el chat para que puedan hacerlo. La verdad que es muy interesante, Marcelo, todo lo que nos estuviste contando. Y sobre todo la palabra reflexión nos hace reflexionar mucho. Sí, a mí me parece que tenemos que insistir en ese camino. Miren, hay una experiencia que quiero contarles. Me tocó en algún momento diseñar en la ciudad de Buenos Aires se cambió el modelo el diseño curricular para la escuela secundaria. Se llamó la nueva escuela secundaria. Entonces el ministro me convocó para que se trabaje sobre las capacitaciones a los docentes con ese nuevo diseño curricular. Como yo sé lo que muchos de nuestros docentes piensan sobre el poder del Ministerio de Educación de Ciudad, y qué sé yo, dije, bueno, este programa, si no lo trabajamos participativamente, seguramente no se va a notar nadie o no va a querer ir nadie. Y lo que hice fue preguntarle a esos estudiantes, a esos docentes, ¿con quiénes les gustaría hacer esa actualización pedagógica de los docentes que conocen en las universidades, ¿no? Como decimos acá, de los popes, ¿no? de esos docentes que uno reconoce como excelentes docentes. Entonces, fue interesantísimo, porque en esa encuesta hubo docentes que pusieron, por ejemplo, Bombini, que es un especialista en lengua de la UNSAM, ¿no? Para matemática me pusieron uno de la UTN. Me acuerdo que Melina Furman para tecnología de San Andrés. O sea, todos buscamos como aquellos referentes para los docentes de la ciudad para recibir esas capacitaciones de actualización pedagógica según el nuevo diseño curricular. Fueron en servicio las capacitaciones, cosa que ya era todo un logro tremendo, porque los docentes no se les descontaban y la hacían en tiempos de trabajo, digamos, y las hacían en las universidades donde estaban esos docentes que habían elegido en las encuestas. Y recibían puntaje además, o sea que era todo un combo perfecto como para que los docentes se entusiasmen. La capacitación duró 6 meses. Cuando hicimos una especie de encuesta de satisfacción de esos 2000 docentes que habían participado, casi el 70% respondía que les había parecido maravillosos las capacitaciones que habían recibido durante esos 6 meses. A otra de las preguntas de esa encuesta, cuando le preguntábamos qué cosas ellos hacían de aquello que habían aprendido y demás, casi otro 70% decía, no, yo ya venía haciendo eso. Entonces, lo primero fue sorpresa, porque digo, ¿cómo? Si te pareció tan interesante esta capacitación y que aprendiste tantas cosas en 6 meses, ¿cómo es que vos al mismo tiempo decís que esto ya lo venías haciendo? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una muestra y fuimos a observar las clases de aquellos que decían que estaban haciendo lo que habían aprendido. Les puedo asegurar que casi otros 60-70% no hacían nada de lo que había aprendido en los 6 meses de esa capacitación que le había parecido maravillosa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero decir que nosotros, los docentes, somos hipócritas, que mentimos? No. Quiere decir que nosotros repetimos la mejor práctica aprendida. Y que hoy formarse
es aprender a revisar las propias prácticas, no aprender nuevas metodologías. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos repitiendo lo que mejor supimos aprender y lo que mejor sabemos hacer y lo que mejor consideramos que es lo más importante para nuestros estudiantes. La pregunta es si eso acompaña a la cultura con la que esos estudiantes están preguntando hoy su cultura, digamos, ¿no? Saben que la escuela, la función de la escuela, como diría Stanislao Antelo, es básicamente transmitir la cultura, ¿no? Entonces, a través del lenguaje. Ahora bien, si nosotros estamos transmitiendo una cultura moderna a un mundo que ya es posmoderno, y bueno, ahí empezamos a encontrar esas problemáticas en nuestras aulas, ¿no? Por eso digo, no busquemos innovación en metodologías lindas, nuevas y divertidas. La innovación está en de qué manera nosotros revisamos nuestras prácticas a la luz de esas nuevas conceptualizaciones contemporáneas, ¿no? ¿Cómo nos cuestionan esas conceptualizaciones contemporáneas? Mira, Marcelo, acá Giselle te pregunta qué nos dice usted sobre las autoevaluaciones en alumnos y docentes. La autoevaluación de los estudiantes es genial, y una de las cosas que se usa es la rúbrica. Yo no estoy de acuerdo con las evaluaciones que se hacen en las instituciones a veces, y espero que la UCA no me esté escuchando nadie, de los estudiantes a los docentes. Y les cuento por qué no estoy de acuerdo. Hubo una experiencia en México donde las pruebas, como diríamos, el aprender, se daba puntaje o estaban asociadas a la carrera docente según los resultados de sus estudiantes en las pruebas. O sea, le tomaban la prueba a los de matemática, a los alumnos del profe de matemática, y según como diesen esos estudiantes en matemática, influían la carrera docente del que había dado matemática. ¿Qué empezó a suceder? Empezó a suceder que los estudiantes que no se bancaban al docente por X motivo, hacían toda la prueba mal. Total, si a ellos no les cambiaba nada. Y lo escrachaban a ese docente. ¿Y qué empezó a pasar con los docentes? Empezaron a armar y a buscar la manera de averiguar qué se iba a tomar en esas pruebas para estar todo el año enseñándole a esos estudiantes nada más que eso que se iba a tomar en las pruebas. Lo que quiero decir es que se instaló, como diría Mérier, un gran como sí, ¿no? El docente actuando como docente, el estudiante actuando como estudiante, y ahí no había nada del orden del aprendizaje. Por eso digo, ojo con estas encuestas que se le hacen a los estudiantes sobre sus docentes, porque no siempre tienen que ver, y también sabemos hoy, que una buena enseñanza no remite necesariamente un buen aprendizaje o viceversa, ¿no? Digo, ahí es donde yo digo, pensemos más en instancias colaborativas y participativas. A mí me interesa mucho, por ejemplo, en la universidad, hago un juego que me parece interesante por una de las cátedras que doy, que es evaluación institucional en psicopedagogía. Entonces digo, bueno, el primer día, o aprueban todos y todas en este curso, o no aprueba ninguno. Se arman unos despelotes que empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué yo me tengo que bancar si este no estudia? No, no me vas a poner un 2 a mí porque este no estudió. Y bueno, pero cuando te subís al colectivo con ese que votó al que vos votaste y con el que votó al que no votaste. Y aquel piensa distinto a vos y vos viajás en el mismo lugar y la democracia se construye así. Juego con esto durante un mes. ¿Pero por qué lo hago? No porque vaya a hacer eso y después si te califique que si uno no estudia los reviento a todos. No, no, no. Simplemente para entender que hay estrategias colaborativas
y que según donde vos pongas la mirada, el ojo de tu evaluación, es hacia donde traccionás a ese grupo. Durante un mes están pensando en los otros, no están pensando en ellos solos, en cómo yo me preparo para estudiar. Rompés la lógica del mérito puro y empezás a decir, mirá que el mérito está en que vos puedas construir grupo con el otro, no en que vos sepas más que el otro. Entonces, corres la noción de evaluación de la lógica de la competencia y pasás a una lógica comunitaria. Fíjense en este ejemplo las cosas que uno puede traccionar desde la evaluación según lo que también quiere trabajar. Porque corres el eje. La evaluación fue pensada en la escuela moderna para que nuestros estudiantes se adapten a un mercado laboral, no a una vida comunitaria, ¿eh? Por eso está asociado a la competencia. Yo me saqué 3, el otro sacó un 7. Eso me pone directamente en competencia con el otro, me hace mirar al otro como un 7 y a mí como un 3. Lo mismo hace cuando voy a mi casa con un 3 y el otro va con un 7. Y les digo algo, empecemos a revisar la noción de mérito. Porque si yo les planteo que un estudiante está durante un mes preparando un final, para dar ese final, y todos los días se pone 1 hora a estudiar, y resulta que cuando llega a dar el final, se pone nervioso, o X motivos, no le salen las palabras, o lo que fuese, se saca un 2. Y un estudiante que estuvo toda la noche estudiando, tomando café, que tiene más habilidad y más picardía, se sienta ahí y da el final y se saca un 7. La pregunta es, ¿quién tiene más mérito? ¿El que estudió todo el mes o el que estudió la noche? Y según donde pongamos la mirada, que es mérito para nosotros. Algún mérito tiene ese que estudió de noche. Pero lo que quiero decir es, ojo, porque si ponemos toda la educación en lógica de mérito, digo, podemos equivocarnos y mucho. Acá Cristina dice, me parece perfecto, ya que como docentes somos evaluados para mejorar en calidad de enseñanza. Andrea Rodríguez dice, me parece que las rúbricas permiten más transparencia a la hora de evaluar y genera que los alumnos puedan tener una retroalimentación. Muy interesante el curso, muchas gracias. Dice acá Alicia, trabajo en primaria, es un proceso de cambio dentro de las prácticas educativas, evaluar sin medir a todos por igual. Es sumamente necesario llevar registros de la trayectoria de cada uno, de ese modo podremos ver cómo pudo avanzar a poner en práctica que se puede. Después, ahí aparece la evaluar en la diversidad, ¿no? Me parece más que interesante, porque no todos parten del mismo lugar, y la verdad que está bien que nosotros miremos los progresos en términos de cómo fue progresando desde el lugar en el que partió. Sí, además, hoy en día contamos con aulas sumamente heterogéneas. Heterogéneas, totalmente, totalmente. Florencia pregunta, profe, ¿qué opina de evaluar la asistencia a clase? Nosotros tenemos que calificar dentro del desempeño global la asistencia. ¿Puede perjudicar a estudiantes que no asisten, pero tienen buena retroalimentación en cuanto a lo que se propone en la cátedra? Sí, yo en adultos, por eso no lo podemos trasladar así nomás a primaria o inicial o a secundaria, porque tienen otras características. Yo en la universidad no tomo presencialidad, porque digo que si no quieren venir a escucharme, entonces hay algo que estoy haciendo mal como docente. Pero en adultos. Si hago eso en secundaria, no va nadie. ¿Manejas el tema de la calificación o de la aprobación de la materia? O sea, el que no porque va... participan, porque no tengo ausencias. Digo, perfecto. El que falta, falta porque tiene algún problema de verdad, digamos. Pero no me sucede que, al contrario, digo, el que no quiera participar, no participe, pero... Y después vienen todos, o sea, no hay una... Insisto, cuando yo hablo de que la autoridad tiene que estar puesta en la tarea, tiene que estar puesta en lo que pongo a rodar, es que eso tiene que ser lo suficientemente convocante para que al estudiante le interese participar ahí. Exacto. Pero para que eso suceda, quiero agregar esto. También tiene que ser interesante para el adulto.
Si la tarea que yo pongo a rodar ahí en el centro de esa aula no es interesante para mí como adulto, y yo entonces se dan cuenta que estoy actuando, porque no me está generando nada a mí. Imaginen esto también en primaria e inicial. Hay un libro, yo no sé si lo recomendé, Melina, la vez pasada, A ver, Nada, de Taylor Shen. no, Ah, porque yo por anoté las favor, recomendaciones maravilloso. y me hubiera acordado de ese título. Lo tengo en PDF, también lo Bueno, puedo compartir, lo esperamos. porque fue un libro que estuvo prohibido un tiempo, creo que una noruega, Taylor Shen. Eh, Graciela Frigerio, otra gran pedagoga contemporánea, yo la tuve como docente en San Andrés, en la maestría, y yo digo que es una de las docentes que en el mismo momento que da clase está pensando. O sea, no habla de lo que recuerda. Está en ese mismo momento elaborando lo que va diciendo. Y eso para mí es de una belleza increíble desde lo pedagógico. Ella trabaja mucho con este libro, Nada, y lo que va a plantear el libro es lo siguiente. Hay un estudiante que en determinado momento se enoja, sale del aula, pega un portazo, se sube a un árbol y empieza a tirar piedras y cosas desde arriba del árbol a los compañeritos y a todos los que pasan. Los estudiantes, compañeros de él, van y le dicen, ¿qué te pasa? Pierre Antón se llamaba el pibe. ¿Qué te pasa? Y empieza a repetir una frase muy significativa. Dice, yo ya lo sé, yo ya me di cuenta, nada tiene sentido. Entonces, los compañeritos dicen, no, vamos a hacer una gran pila de sentidos para mostrarle a Pinantón que sí hay sentido. Entonces se juntan y empiezan, bueno, ¿cuál es tu sentido? Y mi sentido es jugar con mi perra. Bueno, trae la perra, porque acá tenemos que hacer la gran pila de sentidos para mostrarle a Pinantón que vale la pena. Bueno, lleva la perra. ¿Tu sentido? No, mi sentido es tocar la guitarra. Ah, sí, trácate, le cortan el dedo meñique al guitarrista. Cada vez que cada uno ponía un sentido, claro, los niveles de crueldad iban increyendo, hoy llamaríamos acoso escolar entre pares, iban increyendo de tal manera que en un determinado momento los estudiantes se daban cuenta de lo que estaban haciendo y decían, che, no, paren. Vamos a ir y hablar con el profe tal, que nos parece piola, porque el profe nos va a entender lo que estamos haciendo. Van a hablar con el profe tal y cuando están a punto de hablar se arrepienten. Y dicen, ¿están seguros? Y la verdad, yo creo que este docente también dejó de buscar el sentido. Y no le hablan. Los niveles de crueldad siguen increyendo de tal manera, es una novela, ¿no? Siguen increyendo de tal manera que en un determinado momento dicen, vamos a consultarle al papá de tal que es piola, ese nos va a entender. Cuando están a punto de llegar a hablar al papá tal, se arrepiente y dice, no, pero sí, a usted le parece que nos va a entender. No nos van a entender. Toda la novela denuncia que para esos estudiantes, nosotros los adultos habíamos dejado de ser interesantes. Habíamos dejado de buscar nuestros propios sentidos en nuestras instituciones. ¿Por qué entonces esos estudiantes van a creer o van a encontrar determinadas motivaciones en adultos que ya las perdieron en sus propias instituciones? No les cuento el final para que lo lean, pero no quiero Nos spoilearlo, dejas es con un la libro espina. Muy chiquitito. bien, nos sembraste la semillita de... Pero es muy interesante para trabajar eso, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestras instituciones educativas, algunas, insisto con esto, generalizo para que se entienda la idea? ¿Qué le pasa a nuestras instituciones educativas que dejaron de ser interesantes para nosotros los adultos? Sí, entonces, ¿qué le vamos a pedir a sus estudiantes? ¿Que no, les encante ir a la escuela? Y es complejo. Bueno, me parece que esa es otra charla, pero es la gran función de la dirección o del equipo directivo.
de qué manera nuestras escuelas vuelven a recuperar el entusiasmo para los adultos, ya no para los estudiantes, porque si los espacios comunitarios e institucionales se convierten en espacios de investigación, de trabajo colaborativo, de interdisciplina, etcétera, etcétera, esos mundos vitales empiezan a ser también mundos vitales para nuestros estudiantes. Claro, tiene que ver con el liderazgo también. Sí, pero ¿Cómo liderar al grupo de docentes? Desde el equipo directivo, digo. Sí, Melina, estoy de acuerdo, pero ojo, porque ahí de nuevo, yo vuelvo a poner el liderazgo en la tarea, no en el líder. ¿Sabés por qué digo esto? Porque si no, en las escuelas del Estado, por ejemplo, vos no podés elegir a tu directivo. Te toca el que te toca. Si dependiese la comunidad educativa de que te toque un líder copado solamente, entonces nunca podríamos construir buenas escuelas o buenas comunidades educativas. ¿Por qué? Porque estás a merced de que el líder que te toque tenga un buen liderazgo. Por eso digo, el liderazgo tiene que estar puesto en la comunidad educativa. Y ahí, volviendo a la evaluación, en una evaluación que tomamos de la Dirección de Evaluación a los séptimos grados de la Ciudad de Buenos Aires, una de las escuelas más ricas y mejor posicionadas de Recoleta, dieron los mismos resultados de aprendizaje sus estudiantes que una de las escuelas más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando me mostraron el mapa de dispersión y yo dije, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede ser que esta haya sido la mejor acá, en este lugar donde los estudiantes ni comen casi, y acá sí, y tienen todo, pero un acceso increíble? Fuimos a observar esas dos escuelas. ¿Saben cuál era la gran diferencia? Los docentes eran los mismos y recibidos en los mismos institutos, porque todos habían recibido en los institutos de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que tenían exactamente los mismos docentes. Pero lo que cambiaba en la escuela que tenía menos recursos y sus estudiantes llegaban sin comer, etcétera, etcétera, era que el equipo directivo trabajaba con lógica de comunidad educativa. Los problemas los resolvían en diálogo con los docentes, trabajaban institucionalmente. Cada vez que tenían un problema que excedía a sus estudiantes, lo pensaban y lo trabajaban con los docentes. Digo, había algo del orden de la comunidad educativa que mejoraba notablemente el aprendizaje de sus estudiantes. O sea que no tenía que ver solamente con lo disciplinar, porque lo disciplinar eran los mismos docentes que se habían recibido en los mismos institutos. Muy bien, acá Cora te dice, hoy por hoy hay un gran problema que existe en muchas aulas que juegan contra de la evaluación de la trayectoria, los grupos numerosos. Es verdad, es verdad. Ahí la excelencia es un imposible, digo, hay que bogar por lo posible, ¿no? Y en ese sentido, yo cuando los grupos son tan grandes me interesa trabajar en subgrupos. Entonces, las propuestas evaluativas son a subgrupos, ¿no? Y busco fomentar eso. Pero sí, es verdad lo que dice. Dice Elba, la evaluación en el nivel secundario la hago en proceso y abarca asistencia, participación, conocimiento previo, debate áulico sobre el tema, dado en clase, es posible. Es posible, sí. Totalmente. Mariela dice, debe haber correspondencia entre los objetivos de aprendizaje, la propuesta del docente y los objetivos de evaluación. Un buen punto que noto que trae, no sé quién dijiste. Mariela, ¿recién? Mariela. Sí. Un punto interesantísimo. Lo que permite la movilidad de nuestros estudiantes es que los docentes respeten o respetemos los diseños curriculares de nuestras provincias. ¿Qué significa esto? Si nosotros como docentes conocemos los diseños curriculares que nos corresponde a cada una de nuestras provincias, los diseños curriculares tienen que estar asociados a los NAPs nacionales. En algún momento a los núcleos prioritarios que establece el Ministerio Nacional. En algún determinado momento, cuando con la Ley Federal de Educación, con la excusa de la federalización de la educación,
cada provincia más o menos hacía lo que le parecía y no estaba asociada a una lógica nacional. Lo que trajo eso, que tuvo mucha repercusión y mucho problema, fue que los estudiantes, por ejemplo, que querían venir de Jujuy a seguir estudiando en Capital Federal, tenían que hacer una prueba de nivelación para ver en qué grado se ponía a ese estudiante. Lo que quiero decir que lo único que garantiza la movilidad de nuestros estudiantes entre provincias es que respetemos los diseños curriculares. Y en esa lógica, cuando nosotros construimos pensamos la evaluación educativa, en evaluación, técnicamente hablando, se llama referente de evaluación. Lo que primero que hay que tener claro es el referente de evaluación. En nuestro caso, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿cuál es el referente para evaluar a los docentes? Bueno, debería construir un documento que diga qué es ser un buen docente. Ese es mi referente. Hago la evaluación en función de este referente y todos saben en función de qué van a ser evaluados. Bueno, para nosotros los docentes, nuestro referente de evaluación es el diseño curricular. Por eso, y ahí es muy importante que nuestras instituciones revisen si las planificaciones de nuestros docentes están asociadas al diseño curricular contemporáneo o al diseño curricular de hace 20 años atrás cuando se recibió ese docente. Es muy importante, porque eso no solo permite la movilidad de nuestros estudiantes, sino que después es eso lo que se constituye como referente de evaluación para pensar nuestras prácticas evaluativas, ¿no? Bueno, Marcelo, estamos ya en horario, hay muchos mensajes de agradecimiento, vamos entonces a subir a la página el material que nos prometiste, lo vamos a estar esperando. Así que bueno, les agradecemos a todos los que han participado en la clase de hoy. Los esperamos el viernes 24 de junio, donde van a estar, los disertantes serán el Magister Luis Arocha y Mariela Caputo, y van a hablar sobre técnicas de neuroeducación para aplicar al aula. Así que, bueno, les agradecemos, les deseamos a todos un muy buen fin de semana, y Marcelo, muchísimas gracias por esta impecable presentación. No, gracias a ustedes, a la UCA, a Misiones, al gobierno de Misiones también, a todos los que hicieron posible este espacio, y agradecerles a todos y a todas las que están participando en este curso, porque realmente me parece que no por los que estamos dando las clases, sino por la intencionalidad de seguir formándose, para mí es una de las cosas que tenemos que promover en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Marcelo. Quiero agradecer también por tu presencia, la verdad que un lujo, y a todos los colegas, y decir que estamos a disposición, y que realmente este es un espacio de reflexión. Ahí la veo a Delicia también. Gracias, Delicia, por acompañarnos, y bueno, estoy en comunicación con varios colegas, les hago llegar, saben que esta es una comunidad de aprendizaje, y que realmente sea un espacio de reflexión, sin dejar de agradecer a la diputada Sonia Rojas de Cut, que siempre impulsa todos estos espacios junto con Luis Bogado, el director del SPEM, y bueno, estamos todos interesados en lo mismo, en seguir aprendiendo y ser parte de esta transformación educativa. Muchísimas gracias, Marcelo, un lujo, esperamos tenerte y conocerte personalmente, así que hasta la próxima, y muchísimas gracias a todos los colegas. Saludos, chao Delicia, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Chao Marcelo, gracias Melina, gracias Alejandra. Chao Gaby. Saludos, buen fin de.